Es un gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo con ustedes en pantalla tradicional de Telesur. Acá comienza la conexión digital meridiana. Avanzamos. Argentina vive durante este miércoles una histórica jornada de votación del proyecto de legalización del aborto. En la mañana el Senado comenzó la sesión con la exposición de los presidentes de las diferentes comisiones. Estaba el de la Comisión de Salud, de Justicia y también de Asuntos Constitucionales, que estuvieron debatiendo el proyecto durante las últimas 3 semanas. Los conteos previos apuntan a que la mayoría se inclina por el rechazo a la ley de la despenalización del aborto. El movimiento de mujeres está en vigilia desde hace un día y prevé una enorme movilización que ponga en crisis los pronósticos de la discusión que debe durar a lo largo de toda la jornada de este miércoles. Revisamos de inmediato prensa argentina, vamos a ver la cobertura que le dan estos medios de comunicación. El Diario Popular habla de un senador, José Aperovich, ya no es más indeciso, adelantó que votará en contra de la legalización del aborto. Se trata del senador por el Partido Judicialista, confirmó este mismo miércoles, muy temprano, lo hacía por la mañana, que votará en contra del proyecto de la legalización del aborto y redujo aún más el chance de que la iniciativa avance en la sesión del Senado. Decía, por ejemplo, el senador, he visto mucho este tema, lo he estudiado muchísimo, he recorrido mucho Tucumán y he hablado mucho con los tucumanos. Esto lo señalaba el senador nacional para justificar su anuncio de que no apoya la despenalización del aborto y que votará en contra de ello. Otro medio de comunicación de Argentina, vamos a verlo, se trata de Crónica, vamos a ver cómo titulan desde esta plataforma. ¿Quiénes podrían torcer la votación por el aborto legal? Hasta el momento, 38 senadores nacionales anticiparon que votarán en contra de la ley que despenaliza la práctica abortiva. 31 ya habían anunciado que su voto sería positivo, mientras que por otro lado hay un indeciso, el senador santafesino Omar Perotti, y una posible abstención, la de la senadora neuquina Lucilia Crexel. Crexel y Perotti impulsan en tanto 2 proyectos distintos que proponen la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, eliminarla del Código Penal pero sin incluirla en el sistema de salud pública. En directo nos vamos hasta Argentina, Buenos Aires, ciudad capital. Sabrina Roth tiene toda la información. Comenzó alrededor de las 10:30 el debate en el Senado sobre proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tiene media sanción de la Cámara de Diputados que se votó el 14 de junio. El panorama no es para nada alentador, 39 senadores ya anticiparon que votarán en contra de este proyecto, 31 a favor, una abstención y un ausente, de modo que se espera que sea rechazado. Sin embargo, las calles son una fiesta, esta marea verde de miles de personas con sus pañuelos verdes, con su vestimenta verde, que van a seguir reclamando que el aborto legal sea ley. Es la discusión en realidad de aborto legal o aborto clandestino. Recordemos el pasado fin de semana en Santiago del Estero murió una joven por un aborto clandestino. Hay otra joven de Mendoza internada, 22 años, internada en Mendoza por un aborto clandestino también. Según el ministro de Salud, cuando dio su exposición acá en la Cámara de Senadores, se producen alrededor de 350.000 abortos en la Argentina por año. En el año 2016 hubieron 31 muertes por abortos clandestinos y otras 7 que se estiman que fueron invisibilizadas porque al ser clandestino no hay datos oficiales y sin embargo estos datos que les comentaba recién los aportó el ministro de Salud. Recordemos que el primer código penal sancionado en el año 1886 en el Congreso eran todos hombres los que estaban en las bancas, las mujeres no tenían ni voz ni voto. En ese entonces se penalizó el aborto, en 1921 se habilitó para algunos casos, que son los casos que hoy están vigentes, por ejemplo el caso de violación, y por eso acá las mujeres estamos reclamando que se nos escuche, que
se respete nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Eso es lo que se está debatiendo y a pesar de que se rechace hoy, las calles seguirán siendo una fiesta porque estamos reclamando por nuestros derechos. Volvemos con ustedes a estudio. Sabrina, gracias. Aborto legal ya. Esa es la consigna. Desde Telesur también nos unimos a esta plataforma, a esta consigna con al menos una prenda verde. Las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo en las redes sociales. Revisamos de inmediato parte de las publicaciones. Antonella Acri, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. La etiqueta aborto legal ya es hoy, 8 de agosto. Ha llegado la hora. Más publicaciones, revisamos de inmediato, seguimos en esta plataforma digital, avanzamos en Twitter. La cava tuitera no es una marcha, no es una movilización pública, tampoco es un festival, es una revolución y está sucediendo en la calle. La etiqueta, la exigencia, aborto legal ya. Hay más publicaciones en esa misma plataforma digital. Marea Verde. Desde Barcelona publican la Marea Verde copa el consulado argentino en Barcelona, esto es en España. Pañuelazo internacional, un grito global. La exigencia, aborto legal ya. La protesta es mundial. La protesta con al menos una prenda verde que exige el aborto legal ya para Argentina. Hay más informaciones, revisemos de inmediato porque siguen las publicaciones. En esta misma plataforma digital, en Twitter, la cuenta OCAC Chile. Nos entró un poco de feminismo en el ojo y la unidad de defensa femenina. Soldadas kurdas que pelean contra el Estado Islámico mandan así un video de apoyo, según esa plataforma, a las mujeres argentinas y piden aborto libre. Argentina, el mundo las está mirando. Sí, podemos revisar el material multimedia que tiene subtítulos para allí entender lo que han dicho. بدن جيان كرن جياني كأزاد أخلاقي بوليتيك بدن أواكرنا جبو سربي أساسي حيانها جنين لاتين أمريكا يارجات البشكرية خد ماردون ديار كرن إيروجي هم بسلوغانو نيو هنا نموس را البشكرية خد دن ديار كرن ني هنا مانوس ني هنا مانوس ني هنا مانوس جن جيانا أزادي جن جيانا أزادي جن جيانا. Mujer, vida y libertad, esa es la exigencia. Acompañan así desde los movimientos kurdos esa iniciativa que se debate hoy en el Senado de Argentina. Avanzamos, más noticias, hablemos de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha presentado recientemente pruebas que confirman el intento fallido de magnicidio. Entre ellas han sido diferentes pruebas presentadas en cadena nacional de radio y televisión y están las declaraciones de uno de los principales responsables del crimen, Juan Carlos Monasterios Venegas, un sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana. En medio de todo este panorama, el mandatario nacional demostró cómo la acción tiene vínculos tanto con Colombia como los Estados Unidos. Son vinculaciones directas. Revisamos el portal de la casa, www.telesurtv.net. Publican desde nuestra multiplataforma: Venezuela pide extradición de responsables de atentado fallido. La pregunta, ¿quiénes son? Pues hace un día el presidente Nicolás Maduro solicitaba a Colombia cooperación para extraditar a todos los responsables involucrados en el atentado fallido en su contra que fue efectuado el anterior 4 de agosto. ¿Quiénes son? Son varios personajes. Uno de ellos, por ejemplo, se trata de Raider Acosta o Raider Alexander Russo Márquez, corrijo, Raider Alexander Russo Márquez sería el autor intelectual, el captador y capacitador que se encuentra en Colombia. Osman Alexis Delgado, el aparente financista de la operación y que está residenciado en Estados Unidos. Además, el coronel Osvaldo Valentín García Palomo, vinculado a actos terroristas contra el Estado venezolano, y Gilbert Alberto Escalona Torrealba, así como José Gregorio o Gregorio José Yaguas Monge. Son los autores que fueron partícipes de toda esta acción. Autores intelectuales del atentado fallido ya ofrecieron a los involucrados en el hecho y les dieron además un pago de aproximadamente $50 millones, así como residencias en los Estados Unidos. Revisemos ahora prensa venezolana, portal web, últimas noticias. Vamos a ver cómo titulan desde esta plataforma. El título: Borges y Requenses, señalados del intento de magnicidio. El grupo terrorista fue entrenado en la localidad de Chinácota, esto es en norte de Santander. Se trata, así según este medio de comunicación, de los políticos opositores Julio Borges y Juan Requesens. Allí la corrección: Juan Requesens, integrantes de la oposición venezolana, son los principales señalados como autores intelectuales del intento de magnicidio. El mandatario venezolano Nicolás Maduro también afirmó
que los dos grupos terroristas que manipularon los drones fueron entrenados en la población de Chinacota, es una población ubicada en el departamento del norte de Santander, en Colombia. El departamento es zona fronteriza con Venezuela. Estos dos grupos apresados fueron financiados por dos diferentes grupos, uno en Colombia y uno en el estado de la Florida, y recibieron una cantidad de $50 millones, además de la estadía en los Estados Unidos, y esto lo estaba denunciando el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Seguimos revisando portales informativos venezolanos. Portal Aporrea, vamos a ver cómo titulan. Asamblea Nacional Constituyente convoca a sesión para allanar inmunidad a involucrados en atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El punto único sería el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados implicados en el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Y esto lo ha publicado el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Twitter, Diosdado Cabello. Terminaba el mensaje con la frase: viene la justicia y viene con todo. Escribía en Twitter Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. En directo nos vamos hasta Caracas. Verón Quinzausti tiene más detalles. Luego que el presidente Nicolás Maduro presentara las pruebas del intento de magnicidio y sindicara a los autores materiales e intelectuales, la Policía Nacional detuvo al diputado Juan Requesens y el diputado Julio Borges estaría con un proceso para solicitar su extradición a Bogotá, donde vive actualmente. El presidente Maduro solicitó una máxima acción diplomática judicial en Colombia y Estados Unidos y espera que los presidentes de ambos países colaboren para poder extraditar a los autores intelectuales de este intento de magnicidio. Verónica, gracias. Hasta la próxima. Revisemos publicaciones que ha hecho el jefe de Estado Nicolás Maduro hace muy poco. A pocos minutos de haber ocurrido, publica en Twitter el presidente Nicolás Maduro, a pocos minutos de haber ocurrido el magnicidio frustrado y gracias a la valentía del pueblo caraqueño y los organismos de seguridad, se capturaron los grupos de sicarios que atentaron contra mi vida, publica el presidente. Pido la colaboración de todos para capturar al resto de los autores materiales. Hay otra publicación, nos vamos rápidamente hasta la cuenta oficial de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Allí destacan varias reacciones de apoyo al mandatario bolivariano, por ejemplo, el Movimiento de Liberación Palestina, el Partido Guatemalteco del Trabajo, o gobiernos y movimientos sociales que hacen vida en Centroamérica. Destaca además el comunicado emitido por el gobierno nicaragüense. También han emitido pronunciamientos la Asociación de Amistad Serbio-Venezolana, entre otros integrantes de gobiernos y movimientos sociales que han rechazado este intento de magnicidio contra el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, y hecho ocurrido el anterior sábado. Mire, vamos a seguir hablando de Venezuela ya prácticamente para ir a la pausa. Hace ya varios años, un día como hoy, pero en la población de Barbacoas, esto es en el estado de Aragua, zona costera de la República Bolivariana de Venezuela, Simón Díaz nacía en ese país, uno de los músicos y compositores más célebres de Venezuela. Además, fue ganador de un Grammy honorífico. Revisemos de inmediato material audiovisual de referencia que nos evoca a este músico venezolano y con esta información nos vamos a la pausa. Ya venimos. Mis paisanos, esto se está terminando. Yo vengo aquí improvisando versos de mi corazón, traídos en un cordón que tengo en el pecho mío. Yo soy como el agua del río, cristalino, que a Belén lleve el camino. Ustedes que están aquí, que hace tiempo que compraron las entradas para el teatro, yo que casi me retracto en el momento oportuno, ni Juan Miguel de Unamuno y me tapa la boca, porque lo que me provoca es quedarme toda la noche cantando canciones bellas, con cariño, con derroche, con la más bella emoción. Que se venga el tío Simón con su liquiliqui blanco, con su liquiliqui en flor, para decirles a ustedes su canto y yo lo mejor, todo lo que tengo aquí en mi boca. A mí lo que me provoca es no pararme más nunca, ni moverme aquí en la nuca, ni la cabeza tampoco. Casi que me vuelvo loco y aquí mismo se los dejo. Para todos los presentes, aquí está Caballo Viejo. Me van a ayudar. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera,
uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta y no le obedece a frenos, ni lo paran falsas riendas. Cuando estaba en el camerino, se me acercó una muchacha. Avanzamos, hay más noticias. Con la etiqueta Ley del Reparto, Ecuador ha sido noticia últimamente, y es que la Asamblea Nacional de ese país resolvió y aprobó el veto del Ejecutivo a la llamada Ley del Fomento Productivo, una ley que es catalogada con carácter de urgente. La ley ya ha sido señalada por beneficiar a sectores empresariales y entrará en vigor en los próximos días. Revisemos de inmediato, prensa regional, portal El Comercio. Vamos a ver cómo titulan desde este medio de comunicación. Segunda ley económica pasó en el Pleno de la Asamblea. Durante 7 horas aproximadamente, el Pleno de la Asamblea discutía hace un día el informe sobre el veto a la Ley del Fomento Productivo, y se trata de la segunda ley de carácter económico urgente que propone el gobierno de Lenín Moreno y que aprueba el legislativo. El proyecto de ley, que fue aprobado el anterior 21 de junio por la Asamblea, recibió 66 objeciones del Ejecutivo. Hace ya un día, el Pleno debía decidir si allanaba esta ley, es decir, si acataba las diferentes objeciones presentadas por el presidente, o si insistía en el texto ya aprobado el mes anterior por los legisladores. En directo nos vamos hasta Ecuador. Cristian Salas con más noticias. La Asamblea Nacional de Ecuador resolvió y aprobó el día de ayer el veto del Ejecutivo a la conocida como Ley de Fomento a la Producción, catalogada con carácter de urgente. Esta ley ha sido señalada también por beneficiar a sectores empresariales y entrará en vigor en 17 días. Allí parte de la información reseñada desde Ecuador con Cristian Salas. Avanzamos, más noticias. Hablemos ahora de Colombia. Allí lamentablemente continúa el asesinato de líderes sociales y también de defensores de derechos humanos. Esta vez ya murió a consecuencia de varios impactos de bala un dirigente. Se trata de Uriel Rodríguez. Este hecho ocurrió pocas horas después de que se celebrara una manifestación por la paz y por la vida a la que acudían representantes incluso de Naciones Unidas, del gobierno del departamento del Cauca y delegados de organizaciones sociales y de diferentes líderes sociales. El portal de la casa, www.telesurtv.net, tiene más informaciones. El titular: asesinan al líder social en la región del Cauca. Esto ocurrió en Colombia hace solo un día. Uriel Rodríguez fue asesinado el martes en el municipio de Cabijo, en el departamento del Cauca. Esto es al suroeste de Colombia, y esto ocurrió luego de que la víctima recibiera varios impactos de bala. La víctima era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cabijo, y hasta el momento no se han identificado a los autores de este asesinato. Hablamos de Argentina nuevamente, hay otros temas. La dirigente social de ese país, Milagro Sala, fue trasladada hace un día hasta el penal federal del General Gómez. Esto es en Salta, al noroeste del país, por una orden del juez Pablo Puyén y Hermanos. Revisamos información de inmediato con nuestra corresponsal Sabrina Roth. Publica en su cuenta oficial en Twitter: urgente, Milagro Sala inició una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente al penal federal de Salta. Su defensa presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de Argentina y dijo que la vida de Milagro está en sus manos. Avanzamos, más noticias. Hablemos ahora de Chile. En referencia a las recientes libertades a agentes de la dictadura militar de Augusto Pinochet, una agrupación de familias de ejecutados políticos y diferentes víctimas han llegado hasta los tribunales para entregarle una carta al presidente de la Corte Suprema, a Haroldo Brito. Más detalles los tiene Tiara Valenzuela, que publica además información en su cuenta oficial en Twitter. Parte del material multimedia que ha sido recopilado por nuestra corresponsal. En paralelo, la agrupación de familiares de ejecutados políticos y Londres 38, así se denomina esta agrupación, llegan hasta tribunales para entregarle una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y esto ha ocurrido muy temprano durante esta jornada de miércoles. No estaríamos aquí nosotros
desgastándolo, cansándolo, repudiando, estaríamos en nuestras casas viendo cómo se aplica la justicia en crímenes de lesa humanidad. Por lo cual, los gobiernos, y hablo de todos, nunca legislaron para esta situación, que los jueces no se cuidaron. Información de referencia que nos llega desde Chile. Cambiamos de tema, ya nos vamos hasta México. La imagen de referencia. Durante este miércoles, el virtual ganador de las elecciones de julio anterior, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, recibe la constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto, a partir de hoy, ya lo acredita como presidente electo de México. La información con Eduardo Martínez, @EduardoM Telesur. Por unanimidad, Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprueba dictamen que valida la elección del anterior 1 de julio y se le nombra presidente electo de México a Andrés Manuel López Obrador. Y esto ya encamina a la transición política que tendrá lugar este próximo 1 de diciembre, cuando termina ya el sexenio de Enrique Peña Nieto y comienza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Más noticias. La guerra comercial entre la República Popular China y Estados Unidos continúa profundizándose tras los anuncios del presidente Donald Trump de aplicar nuevas sanciones económicas contra el gigante asiático. Revisemos de inmediato información que nos llega desde los Estados Unidos. Una publicación de Aliena Duarte, corresponsal de Telesur en Washington. China anuncia que impondrá aranceles del 25% a una nueva selección de productos importados de Estados Unidos. Esa es una respuesta por un valor de $16.000 millones como respuesta, ya lo decía, a la decisión de Trump de imponer una nueva ronda de aranceles a China por cerca de $500.000 millones. Avanzamos rápidamente, revisemos qué es lo más recomendado para esta jornada. Se trata de la conmemoración, diferentes conmemoraciones, el aniversario 139 del nacimiento, que tiene que ver durante esta jornada precisamente, del revolucionario mexicano Emiliano Zapata, cuya acción se orientó a restituir los derechos de los campesinos y de su patria. Así recordamos parte de su legado, información además destacada en nuestra multiplataforma digital. Me permiten el titular, ahí está, 10 datos de Emiliano Zapata que usted no conocía. Usted puede ingresar ya www.telesurtv.net y allí datos curiosos de Emiliano Zapata, que nacía un 8 de agosto de 1879 y nacía en el estado de Morelos, en México. A propósito de la ley del aborto que se debate durante esta jornada de miércoles 8 de agosto en el Senado de Argentina, a espera de la aprobación, como han exigido diferentes referenciales de movimientos sociales, políticos y defensores de derechos humanos, hay muchos artistas argentinos que se han unido a esta causa. La exigencia se ha denominado como aborto legal ya, así como la etiqueta, aborto legal ya. Será hasta la próxima. Tenga buen miércoles.